Tengan muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué alegría poder contar una vez más con su presencia en este precioso día, miércoles 5 de agosto del año 2020. Damos la gloria al Señor que nos permite seguir con vida, nos permite seguir conectados, nos permite seguir en sintonía, buscando su nombre, su palabra, su bendición y su unción. Es así que en ese momento quiero que cada uno de nosotros, por favor, apartemos no solamente este tiempo, sino que apartemos nuestro corazón delante de la presencia del Señor, entregando para su honra y su gloria cada uno de nuestros sentimientos, cada una de nuestras cargas, cada una de nuestras necesidades. Hoy seguimos siempre con nuestro programa de nuestra serie de sermones, de la adoración en los salmos. Hoy, para la gloria de nuestro Padre, nos toca el Salmo 21 y voy a pedirte que antes de la oración inicial busquemos y ubiquemos Salmo 21. Vamos a leer todo el capítulo para gloria y honra del Señor y vamos a aprender qué cosas son las que Él nos quiere mostrar y regalar en este momento. Salmo 21, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito y amado Señor nuestro, gracias Padre bendito, por la misericordia que tú has derramado sobre cada uno de nosotros, por las bendiciones que nos permites recibir de tu parte, ese amor, ese cuidado, esa gracia, Señor, que está solo en ti para nuestra vida. A ti elevamos nuestro clamor, volvemos nuestros ojos, tanto los carnales como los espirituales, hacia el cielo. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu honra, queremos ver, Señor, la manifestación de tu poder sobre cada una de nuestras vidas. Permite, Señor, que en esta hora cada uno de mis hermanos y yo personalmente podamos recibir de ti lo que deseas entregar. Hay unos que serán sanos, hay otros que tendrán respuesta, hay otros que tendrán que seguir esperando, hay quienes tendrán una revelación por medio de la palabra y de lo que tú estás dando, Señor bendito. Eso solo tú lo sabes y solo tú lo puedes hacer, Padre. Te clamamos y te suplicamos porque siempre seamos llenos de tu unción, que podamos siempre recurrir a ti con confianza y con toda seguridad, sabiendo y entendiendo que en ti somos más que vencedores, que en ti tenemos un refugio perfecto, que bajo la sombra de tus alas, en el hueco de tu mano, es que nosotros somos fortalecidos, llevados a paz y a seguridad. Te lo rogamos, bendito Padre, te lo clamamos, Señor Todopoderoso, y te pedimos, no solo hoy, ni solo mañana, ni en los tiempos de necesidad, sino que en todo momento nosotros te clamamos para que haya un derramamiento de tu Espíritu Santo, haya consuelo sobre los corazones y haya fuerza en donde ya no hay ninguna. Confiamos en ti, Señor, y ponemos nuestro corazón delante de ti para que seas tú el que haga, lo moldee y nos haga seguir adelante, confiado solo en tu nombre y solo en tu poder. En el nombre de nuestro amantísimo Padre Celestial. Amén y amén. Bendito sea nuestro Señor, mis queridos hermanos. Voy a pedirles por favor, como les decía al inicio, que nos ubiquemos en el Salmo 21. Salmo 21. Estamos prácticamente ya en la semana 21 de nuestro estudio de la adoración en el libro de los Salmos. Los salmos pueden ser estudiados en todo momento, bajo toda circunstancia. Decíamos al inicio de esta serie de sermones que en los 150 salmos se pueden ver casi prácticamente todos los estados de ánimo, se pueden apreciar todas las circunstancias que están apremiantes, se puede percibir
tristeza y gozo, se puede percibir amargura y felicidad, se pueden percibir y se pueden comprender muchas otras cosas cuando te sientes derrotado, cuando has tenido una victoria, como será el caso de este día. Tú puedes percibir por medio del Espíritu Santo cómo debes de actuar, y todo eso está aquí a disposición de cada uno de nosotros. Porque si tú hoy tienes un deseo en tu corazón, no es que Dios te va a abrir un tubo de luz y va a mostrarte tu bendición. Él lo que va a hacer es hablar a tu corazón, ya sea, por ejemplo, por medio de esta predicación, por tu estudio bíblico, por tu lectura, por medio de la oración, por medio de la alabanza. ¿Por qué comienzo con esto, mis queridos hermanos? Hoy más que nunca son los tiempos en que debemos, necesitamos y nos urge poder aferrarnos verdaderamente a la presencia y a la palabra de Dios. A medida vayamos nosotros avanzando en el culto, vas a ir comprendiendo por qué es que soy tan enfático en eso. Pero bueno, comencemos desde el versículo 1 y 2 del Salmo 21. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Como siempre, antes de comenzar y de entrar de lleno al estudio de cada uno de los versículos, quiero ponerte un poco en contexto, en la medida de lo posible, de este salmo. Dentro del Salmo 21 nosotros podemos ver resumido el Salmo 21, Cristo es victoria, Dios es victoria. Así de fácil se puede hacer, mis queridos hermanos, pero eso dependerá mucho de ti. No de que Dios quiera, no que Dios tenga el poder de hacerlo, porque el poder lo tiene, mis queridos hermanos. Pero tú tienes la fe. Tú que estás en medio de esa tribulación, ¿estás dispuesto a dejar que las cosas sucedan conforme Cristo quiera sobre tu vida? Por eso te digo que depende prácticamente de las decisiones que tú tomas. Y como el Salmo de por sí en algunas de las Biblias tiene por nombre o por título Alabanza por haber sido librado del enemigo, quiere decir, en resumidas cuentas, que ya ganaste. Aquí el salmista está elevando su cántico hacia el Señor porque triunfó, porque hubo victoria, porque se enfrentó a una adversidad y fue el Señor el que le permitió superarla, el que le permitió vencer a sus enemigos, el que le permitió salir adelante de la depresión, de la deuda, de la enfermedad, de la angustia, de la persecución, del juicio, del vicio, de la necesidad. De todo eso, el Señor fue el que libró al siervo, al hijo. Ojo, al hijo. Dentro de todo esto, mis queridos hermanos, quiero contarte una historia que veía hace no mucho tiempo en la televisión y era de un niño. Habrá tenido ya quizás sus 12, 13 años el jovencito y el papá era un militar. Y en una de esas misiones, él fue capturado por los grupos beligerantes, por los grupos de rebeldes contra los que se estaban enfrentando. Y la mamá, siendo cristiana, le decía, hijo, oremos por la vida y el pronto regreso de tu papá. El niño tan chiquito, 8 años más o menos, no lo lograba comprender. Y es más, dice él que en muchas ocasiones llegaron gentes de los mismos militares a decirle, lamentamos el fallecimiento de su esposo ya falleció, ya murió. Y el niño no lo entendía y le decía, mamá, ¿por qué seguimos orando por mi papá? Si ya nos dijeron que está muerto. Y ella decía, porque yo sé que él está vivo.
tengo fe que Él vive. ¿Te puedes imaginar qué lucha, pero qué lucha más grande? La de venir y ella como madre, como cabeza de hogar, y el niño en su inocencia, en su falta de comprensión total, decir, ok, oremos por un muerto. Y a medida pasaban los años, el niño fue tomando la costumbre de siempre orar por la vida de su padre antes de dormir. Pasan 4 años, sí, 3, 4 años más o menos, y en una de esas misiones, adivinen a quién encuentran, al papá. Algo impactante, improbable, imposible. Viene el papá, llega a la casa, lo reciben con honores, tanto los grupos militares como las autoridades políticas y todo, y es bien recibido. Y en una noche, él llegaba a donde el hijo y abre la puerta y lo vio orando. Y él se acerca y le dice, hijo, ¿por qué estás orando? Porque tú estás con vida, le dice. Y le contó lo que yo te acabo de contar. Mamá nos ponía a orar por tu vida, sabiendo de que tú estabas vivo. Y entonces viene él y le dice, está bien, pero ya no ores por eso, porque yo estoy vivo. Y el niño muy lindamente le dice, ahora tengo que orar dando gracias que tú estás vivo. Te das cuenta, y es una historia real, mis hermanos, te das cuenta cómo nuestra gratitud no debe de ser solo durante la batalla, sino que nuestra guerra, nuestra gratitud, nuestra lucha debe ser durante y posterior a la batalla. Más adelante el niño decía, estuve orando 4 años por mi padre. Lo mínimo que yo puedo darle gracias a Dios son otros 4 años. Entonces si yo tengo 2 meses de estar orando por una petición y el Señor me la da, yo tengo que estar orando otros 2 meses dándole las gracias. No. Entiende, mi querido hermano y mi querida hermana, cómo es una acción de gracias por una victoria que tú has recibido. Lo vamos a ver a medida vayamos avanzando, pero ¿te alegras cuando Dios responde una oración que tú necesitabas? Claro que sí, tú te alegras, pero nosotros debemos de aprender a dar gracias. Como verdaderos adoradores que nosotros somos, debemos de aprender a dar gracias anticipadamente cuando sabemos que vamos a ir a la batalla, durante la batalla y posterior a la batalla. El miércoles pasado con el Salmo 20, y te vuelvo a incitar que lo tomes dentro de tu listado de salmos, ya sea memorizar o estudiar personalmente, el Salmo 20 es anterior al Salmo 21, no solo en números, sino que en acontecimientos. Porque en el Salmo 20 el salmista, el rey David, se iba a enfrentar a unos adversarios, a unos enemigos, perseguidores, otro reino, otros reyes, no lo sé, no lo sé. Pero él comenzó con voz de júbilo, con adoración y con oración a tratar el problema. Es por eso que ahora nosotros, más que nunca, tenemos que tomarnos de la mano del Señor y no parar de orar. Yo puedo ser muy dejado en muchas cosas, pero si algo tengo entre ceja y ceja y bien clavado en el corazón, es que sin oración no hago nada. No puedo hacer absolutamente nada si no le dedico el debido tiempo a la oración y a mi comunión íntima y personal, no para que la gente lo vea, o no solo para preparar un sermón, sino para poder salir adelante en cada una de las pruebas, de las batallas y de todas las necesidades que se presenten a mi vida. Pero ese soy yo. ¿Y tú, mi querido hermano y hermana? Es por eso que nosotros vemos ahora un ejemplo dentro de los versículos 1 y 2
de cómo comienza el salmista a dar gracias, porque ya sucedió la obra, el milagro que tanto se estaba esperando. Y nos dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y tú, y en tu salvación, ¿cómo se goza? ¿Cómo doy júbilo por el tiempo, por la salvación, por lo que me diste, por lo que no me diste, por el simple hecho de que tú actuaste? Clamaste a Dios en medio de la tribulación y recibiste la victoria que necesitabas. No negó la petición. ¿Por qué? Porque fue conforme a su voluntad. El conocer la voluntad de Dios solo puede suceder por medio de la intimidad con el Señor, o sea, por medio de la oración. No hay otro modo, mis queridos hermanos. Por más que nosotros lo intentemos, por más que querramos irnos por la tangente, por más que nosotros tratemos de buscar en todos los libros habidos y por haber, escuchando todas las clases posibles, todo comienza con tu oración, mi querido hermano. El primer paso hacia tu victoria, no solo lo vemos aquí en la palabra, sino de que lo puedes comprobar perfectamente en tu vida, es por medio de la oración. Versículo 3. Porque le han salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. La expresión le ha salido quiere decir que iba adelante de lo que nosotros debemos de lograr comprender y practicar es dejar que el Señor sea el que actúe, obviamente haciendo la parte que nos corresponde. Pero, como bien hemos venido diciendo estas semanas, mi querido hermano, mi querida hermana, no acelere a Dios porque no va a poder. No intente ayudarle a Dios porque Dios no necesita su ayuda en nada. Tampoco condicione a Dios porque el que pone las reglas del juego de tu vida es el que te la dio, o sea, el Señor. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros permitimos que el Señor sea el que vaya al frente? Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Mucha gente dice, si yo dejo que el Señor vaya al frente de mí, va a caer el dinerito, el pistillo, el billete. Va a caer la bendición, la bendición. Mis queridos hermanos, ya por favor dejemos de visualizar bendición igual a pisto, Cristo igual a pisto, a dinero. No es así. Tu libertad o una montaña de dinero. Ay, pero es que salir a libertad en la pobreza, prefiero vivir esclavo del dinero. Te garantizo que eso no es lo que Dios quiere para ti. Amén. Sé que a muchos no les gusta eso. ¿Por qué? Porque se va de sus planes. Y qué bueno que se vaya de tus planes. Porque quiere decir que tus planes estaban errados. Que la victoria que tú estás siguiendo no es la victoria que Dios quiere darte. Él sabe tu necesidad, ha escuchado tu clamor y ha derramado probablemente lágrimas por ti, porque así es el Espíritu Santo. Y Él al derramar sus lágrimas y al ver y al tratar de guiarte y decirte, no hijo, no hija, no es por ahí, es por acá. Pero eso es solo cuando dejamos que Él sea el que vaya al frente. Nunca debemos de olvidar que quien va al frente es el Señor, y solo Él es quien pone la victoria y te viste de su gloria, de sus favores, de sus tesoros, no solo de dinero, y sobre todo de su salvación y de su amor. Esos son los verdaderos tesoros. Esa es la verdadera corona que el Señor pone sobre ti, la corona de vida, de paz, de libertad, de su amor, de su gloria, de su poder a tu disposición, porque solamente el Señor es el que te da la verdadera victoria.
Luego, 4. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Aquí quiero que por favor lo dividamos en dos aspectos. Muchos se centran siempre en que vida te demandó, como quien dice, me tenés que dar vida. No, es exactamente lo que sucede lo que sucedió con Ezequías, que ya llegan a declararle la muerte, a decirle directamente, vas a morir. Y él no se comienza, no, no puede ser, me voy a morir. Vengan todos que ahorita voy a dar mis últimas palabras. No, él recurre al dueño de la vida y de la muerte y le pide vida. Lo que David hizo en ese momento y que debemos de comprender es que su vida estaba corriendo peligro de una u otra forma. Porque, ¿y si perdía la batalla? ¿Y si caía alguna flecha cerca, encima de él? ¿Si era perseguido por espada? Lo mismo que sucede ahora con nosotros. ¿Y si aparezco con cáncer por la biopsia? ¿Y si me dicen en los análisis que ahora tengo tuberculosis? ¿Y si ahora me dicen que no me está llegando suficiente oxígeno está funcionando correctamente? ¿O que a raíz de tantos años de ejercicio físico, no solamente deportivo, sino por tu trabajo, ahora te falla la columna, tienes un disco dislocado, no te funcionan las piernas? A eso se refiere. Que cuando vino la amenaza sobre él clamó por vida. Él le dijo, Señor, yo te suplico que libres mi vida. ¿Del qué? Del lazo de la muerte, de la enfermedad y de la aflicción. Y todavía viene y cuando le dice largura de días eternamente y para siempre. No es que dio solamente la vida física, sino que dio la vida eterna. Y puedes dejar tú como padre y como madre ahora un linaje más. Probablemente tus nietos o tus propios hijos ya no te van a recordar, pero a la gente que le has testificado de Cristo te va a recordar. Y vas a dejar tal vez no solo hijos que salieron de tu vientre o de tu extirpe, sino hijos espirituales. Y no para tu gloria, sino que para la gloria y la honra de Cristo. Ahora bien, quiero que por favor leamos del versículo 5 al 7. Del versículo 5 al 7. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confió en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. ¿Quién es como Dios, mis queridos hermanos? ¿Quién podría siquiera compararse un poquitito con Dios? Nadie. La misma palabra nos dice, tu Dios uno es. No es que Él es más grande y todos los demás son así, unos son medianos, otros son chiquitos. Todo lo demás, sea de carne, sea de sangre o sea espiritual, está abajo de Dios. Reyes solo de título, dioses solamente de nombre, pero el único que dentro de su naturaleza y de su ser tiene el privilegio de ser llamado Dios es Dios. Es el gran yo soy, es Jehová, es Cristo, es el Señor, es Elohim, es el Espíritu Santo, es el Creador, es el Salvador. Por eso, ¿quién
para darte misericordia, fidelidad, perdón, gracia, amor. ¿Quién podrá compararse con su poder, con su autoridad, con su potencia? Nadie. Estos 3 versículos nos dicen prácticamente, ¿tú quieres ser del equipo ganador? Ve con el capitán, ve con el líder, ve con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a venir y te va a colmar, te va a dar la gloria de su salvación. Él es el único que te va a poner con honra y majestad que Él mismo te va a dar y que tú después se la vas a volver a entregar a Él. Él es el único que te colma de bendiciones y el único que te puede llenar de verdadera alegría. Él es el único en quien puedes verdaderamente confiar y solo Él tendrá misericordia para tu vida, para salvación y para tu descendencia. Amén. Sigamos. Quiero que por favor ahora leamos del 8 al 10. Perdón, mis hermanos, se me olvidaba. En relación a la potencia de Dios, a la grandeza de nuestro Señor, si bien Él es el que ya tiene un propósito sobre nosotros, nosotros somos los únicos que podemos desviarnos, como te decía al inicio, desviarnos de ese propósito. Y a cada paso en falso que damos y que nos alejamos de su grandeza, de su presencia, de su poder, de su autoridad, de su amor, de su salvación, de todo, el propósito se va degradando y pierde efecto. Y todos los beneficios que vemos y los regalos y las dádivas y los dones que nos mencionan del 5 al 7 se terminan perdiendo. Pero mejor es en este tiempo tomarlo, hacerlo y seguirlo. ¿Por qué? Veamos qué dice del 8 al 10. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y el fuego los consumirá. Número 10. Su fruto destruirás en la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Esto es totalmente lo contrario de los beneficios, de los regalos, de las bendiciones que aparecen del versículo 5 al 7. Es totalmente lo contrario e incluye incluso al versículo 4 contra el versículo 10. Ya vamos a llegar a eso. Los enemigos de Dios sufren 2 tipos de derrotas, mis queridos hermanos. Sufren la derrota cuando el poder de Dios actúa sobre ellos en la tierra y sufren la derrota cuando son condenados al infierno por consecuencia de sus pecados y de su de su necedad al no querer creer y reconocer que solo Cristo es Dios. Lo podemos recordar eso cuando en la Biblia nos dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ellos van a experimentar la muerte y van a quedarse, no puede ser. Si yo estuve ahí, ¿por qué le hice caso a la fulana o al fulano? ¿Por qué no pude hacer esto yo? ¿Por qué aquí? Y comienzan los ayes y los llantos y el ver toda esa condenación. Para muchos esto es, nada, eso es solo meterle miedo a la gente, no sea bayunco usted. Hable cosas sanas. La palabra que tú y yo leemos hoy aquí, mi querido hermano, es lo más cuerdo, sano, puro, correcto y lógico que tú y yo podemos escuchar. Si tú no lo quieres recibir, es tu decisión. El propósito de Dios no se va alejando de ti, tú te vas alejando del propósito de Dios. Y aquí, como esta es palabra de Dios,
quiero leerte, y si puedes acompañarme rápidamente sin perder Salmo 21, a Juan 18, del versículo 6 en adelante, del 6 al 7. Del 6 al 9 vamos a leer. Juan 18, del 6 al 9. Aquí, poniéndote en contexto, mi querido hermano, Judas se estaba entregando a Jesús, ya habían llegado a apresarlo, y en el 6 vemos el poder de su palabra, puesto en manifiesto. Dice el 6, cuando les dijo, yo soy, porque preguntaban quién era Jesús, retrocedieron y cayeron a tierra. En otra de las versiones dice, cuando Jesús les dijo yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. ¿Por qué? Porque el solo hecho de decir Dios, de decir Padre, de decir Jesús, pero con fe, y no como quien dice una palabra al aire, tiene poder. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Te imaginas intentar, mejor dicho, ir en contra de este poder? Es imposible, ¿qué es lo que nos dice la palabra en este momento? Alcanzará tu mano a todos sus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Los va a consumir, los va a destruir, los va a hacer cenizas. Jehová los deshará en su ira y en el fuego consumidor. El fuego consumidor siempre se debe de comprender como ya la condenación, el llamado infierno, Hades, el Seol, el Abadón, toda la condenación, por eso te hacía mención del llanto y crujir de dientes, al que se enfrentarán, y por eso es una doble derrota. La derrota de que murieron y aunque hayan tenido tal vez la vida perfecta, pero la vida eterna no la tuvieron perfecta. Y posteriormente su fruto destruirá de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Una maldición completa entre hijos, entre los descendientes, que tú puedes haber hecho mucho, pero murió la descendencia, se avergonzaban de ti, te dejaron, no abundó tu herencia, entre comillas, se acabó la casa de los enemigos de Jehová. Ya casi para terminar, del 11 al 12. Versículo 11. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. El enemigo intentará tumbar tu vida, hará planes y algunos podrán llegar a atacarte, ya sea a tu vida, a tu familia e incluso a la iglesia. Y ojo, hago un gran énfasis en contra de la iglesia, porque muchos nos hemos tratado de quedar encuartelados en nuestras casas y me cierro totalmente del mundo. Por distanciamiento social, por prevención y todo lo demás que se nos ha indicado, perfecto. Pero, ¿has orado por tus hermanos? ¿Has tomado un tiempo para poder orar por tu pastor? No solo yo, sino de que por tu pastor, por aquellos que conoces que andan evangelizando, por aquellos que sabes que son líderes de la iglesia, por aquellos que están ahí y que sí se están exponiendo, que siguen proclamando la palabra de Cristo. ¿Te has tomado el tiempo de hacerlo? No es un regaño, es un llamado de atención de parte de Dios hacia la congregación en general. ¿Por qué? Porque la puerta de la iglesia física se cerró, pero la puerta y la actividad de la iglesia espiritual, que somos todos nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo, unidos al amor y la salvación de Cristo, eso no para.
Hay una alabanza, un himno muy lindo que dice, la iglesia no se detiene, sino para predicar. Y una vez termina de predicar, sigue para adelante. No con los grandes conciertos o los grandes shows. La vez pasada le compartía a algunas personas. Me parece ridículo, y perdón la palabra que estoy usando, me parece ridículo que se estén cobrando $40 para poder tener acceso virtual a un concierto cristiano, entre comillas. No, mis queridos hermanos. Hoy más que nunca hay que orar por la iglesia. No es de venir a sangrar a los hermanos. ¿Por qué lo digo un poco molesto? Porque no solo es uno. Y tú y yo tenemos esa carga de que aún en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de enfriamiento de muchos, nosotros debemos de poner y de ver que cuando vienen los ataques, que cuando se nos canta que ahí viene la maldad, que ahí viene la enfermedad, que ahí viene el desastre, que ahí viene la guerra, que ahí viene la epidemia, que ahí viene la plaga, que ahí viene lo otro, pues todos esos son planes del enemigo, y todos aquellos, ya sea carne o espíritu, que trate de atentar en contra de ti, no va a prevalecer. Si tú estás en sintonía con Cristo. Porque si bien el Señor cuida de ti, pero no cuida de ti como un animalito, al cual solo le tiras la comida y ahí dejas que ahí vea cómo se alimenta. O un animalito al cual lo sacas a la calle un rato y después Él va a venir cuando se cansa. No es así. Él cuida bajo la sombra de sus alas, pero a los que hemos decidido seguirle. Todos los que se levantan en contra de la familia de Dios ya están condenados porque ya están derrotados. Dios toma en cuenta cada uno de los atentados y de los ataques que caen en nuestra contra, tu vida, tu familia, la iglesia. Él los toma en cuenta y dice, ok, yo me voy a hacer cargo. Y aquí hay una expresión muy linda que me compartía alguien. Quien haga mal contra ti, o su amada, entiéndase su amada la iglesia, o todos nosotros, que se prepare. ¿Para qué? Para la ira del Señor. Terminamos en el 13 muy lindamente. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Esto es, oré para que tú actuaras, Señor, y actuaste. Aleluya, gloria a Dios, te alabo. Te alabo antes de que actúes, te alabo durante la prueba, y te alabo y te seguiré alabando aún después de la victoria. Porque clamé porque me llevaras a la victoria. Pasé el camino para llegar hacia donde tú querías. Y ahora yo puedo disfrutar la victoria que Cristo tiene para mi vida. Esa es la oración que tú y yo debemos de hacer. No solo con fe, sino que hoy debemos de adorarle juntos, levantando himnos de alabanza y oraciones de agradecimiento. ¿Por qué? Porque el único que da la victoria es el Señor. Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, gracias damos a tu nombre por la misericordia que nos permitiste este día, de poder analizar una vez más uno de tus preciosos salmos. En esta oportunidad, un llamado de atención a estar pendientes de la iglesia, de los ataques, de los achaques, de aquellos que quizás han caído, mis queridos hermanos. Estemos juntos en oración. Nosotros, Señor, queremos acercarnos más a ti, estar más cerquita de ti, Señor. Ya no queremos seguir obrando y pensando que nosotros somos los más grandes,
que las cosas suceden porque nos las merecemos o porque así deberían de ser. No, Señor. Nosotros no merecíamos nada de ti, pero a ti te ha placido darnos tu salvación y ahora te rogamos porque nos lleves hacia la victoria que tú tienes planificada para nosotros, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos. Escucha la oración del niño, escucha la oración del anciano, escucha la oración de la viuda, del huérfano, escucha la oración de aquel que está en necesidad financiera, escucha la oración del enfermo, escucha la oración del que está necesitado por justicia, escucha la oración del que está en la Bartolina, en el penal, en la cárcel, escucha la oración del que está en el hospital, escucha la oración del que está secuestrado, escucha la oración del que se siente solo, escucha la oración del que ya no tiene fuerza, Señor. Escucha nuestra oración y permite que nosotros elevemos nuestro cántico como verdaderos adoradores en agradecimiento, que podamos testificar en agradecimiento, que podamos servirte en agradecimiento, Señor, que podamos ser hombres y mujeres de valor en agradecimiento, Señor. Gracias, Padre. Proteja a cada uno de mis hermanos y guíalos. Permítele seguir disfrutando de tu bendición y de tu unción. Gracias, Señor, porque estamos saliendo poco a poco de esta pandemia mundial, porque estamos saliendo, Señor, poco a poco de cada una de las necesidades y porque porque tu regreso está pronto. Poco a poco se acerca el día en que hayamos de escuchar tu preciosa trompeta. Maranata sea a ti, Señor. En el nombre de nuestro Padre Celestial oramos por aquellos que están enfermos, esa larga lista, esa bebita, ese joven, Señor, esa azúcar en la sangre, esa necesidad en los ojos, esa persona que está luchando entre la vida y la muerte y no por COVID-19, Señor. Aquel que tuvo ese accidente de tráfico tan tremendo, Padre bendito, que ninguno de sus huesos quede realmente fracturado, así como tú has permitido que la madre de nuestra hermana Iris recuperara su hueso de forma normal, de forma recta y correcta, Señor. Bendice, Padre, a aquellos que se encuentran ya cansados. Dales tu fuerza. En el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Amén y amén. Mi querido hermano, solamente mencionarte, ten cuidado. Cuídate mucho. Para muchos este es un periodo de vacación. No, este es un periodo en el cual nosotros debemos de fortalecernos en el Señor. El virus anda afuera, pero la sangre de Cristo está para ti. Que el Señor te fortalezca grandemente. Nos vemos el día viernes a las 6 de la tarde para aprender más del Señor Jesucristo. Bendiciones.